Así es. El Del equipo va a estar síndrome formado sí. Adelante. por Megan Sabrina, por su servidora Andrea Vadillo y por Yandel Palmira. Siguiente, por favor. Sí. Adelante, doctora. Sí, solo que cambie la diapositiva. Bueno, primero vamos a iniciar con el marco teórico, que principalmente tenemos que definir qué es el síndrome de Sheehan. Va a ser el conjunto de signos y síntomas, pero se va a definir que va a ser la necrosis de la glándula pituitaria. Esto va a ser secundario a una hemorragia postparto. Va a generar un hipopituitarismo, una disminución o ausencia de las hormonas secretadas por esta glándula. Esto puede suceder por el vasoespasmo, la trombosis, al igual que la isquemia de las arterias hipoficiarias. Se han descrito diferentes grados de disminución de esta glándula, la cual pues, es una de las causas más comunes de hipopituitarismo en países en vías de desarrollo y muy rara vez en países desarrollados. La necrosis hipoficiaria posparto o síndrome de Sheehan se produce como resultado de una hipovolemia o un vasoespasmo que va a llevar a una isquemia y a una lesión celular con edema, tumefacción glandular, lo cual va a dificultar la liberación de su circulación. Esto, pues, al comprimir la glándula dentro de la silla turca. La hipertrofia de la glándula durante el embarazo, que aparece por un estímulo tanto de estrógenos, hace que sea más vulnerable a la isquemia. Recordemos que habrá una falta de irrigación por pérdida de la sangre. Recordemos que en un parto natural vamos a definir una hemorragia grave a la pérdida de sangre mayor a 500 mililitros y cesárea mayor a 1000 mililitros. De acuerdo con los antecedentes históricos, en 1913, Glinsky publicó el primer reporte de una paciente con necrosis en la glándula pituitaria en el puerperio que experimentó una hemorragia posparto masiva. Murió 9 días después de la sepsis tardía. En 1914, Simons reportó una mujer puerperia que presentó sepsis y murió al 5º día. La autopsia reveló atrofia de la glándula pituitaria. Y posteriormente, en 1937, Harold Sheehan, que fue un patólogo de Hospital de Maternidad de Glasgow, realizó una serie de autopsias en mujeres que morían en el parto o puerperio tardío. De estas 12 de 76, presentaban una destrucción extensiva de la adenohipófisis, teniendo en común hemorragia posparto. Histológicamente, se va a apreciar con fibrosis y tejido intacto. Esto pues interpretando que esto era una consecuencia tanto del espasmo y la trombosis. En su momento, pues a esto se le llegó a denominar síndrome de Sheehan. Harold Sheehan, basado en autopsias, se dedicó a estudiar la historia natural de esta patología, caracterizándolo anatómica e histológicamente la glándula pituitaria, así como el hipopituitarismo secundario subsecuente. Posteriormente, pues se realizó la descripción de este síndrome en varios textos en 1982. Siguiente, por favor. Bueno, de acuerdo con la epidemiología, hay que remarcar y recalcar que cada vez va a ser menos común en obstetricia la presencia de la hemorragia posparto. Se estima que ocurre entre el 3 al 4% según la OMS. Además, pues el síndrome de Sheehan se presenta, como ya lo había mencionado en un inicio, en regiones con poca accesibilidad a servicios de salud y también en partos que se realizan en los hogares, que esto pues es más común en zonas rurales. La incidencia
del hipopituitarismo, publicada en estudios que se realizaron en España, mostró que se llegaban a presentar 46 casos por cada 100.000 embarazadas, 61 por tumores y solo una fracción del 6% por este síndrome. Después se realizó otro estudio retrospectivo en Kashmir, en Italia, que se estimó una prevalencia del 3.1% de esta patología. En países en vías de desarrollo se estima que puede encontrarse en 5 de cada 100.000 nacimientos. La siguiente todavía no. En estudios más recientes, que se realizó en una población de 450.000 habitantes, pacientes seguidos por un periodo de 10 años, no se encontraron casos de síndrome de Sheehan, lo que esto se explica por la mejoría de la atención de salud. Por lo tanto, saber con exactitud su incidencia y su prevalencia, pues realmente resulta algo difícil, dado que el diagnóstico generalmente va a ser tardío, y también se realizaron estudios los cuales reportan que se pueden demostrar desde 1 hasta 36 años para realizar dicho diagnóstico. Esto se va a llevar o se debe a la poca práctica del personal de salud para analizar el síndrome y a la aparición escalonada de los síntomas de acuerdo con las manifestaciones de las células hipoficiaria afectada. Siguiente, por favor. De acuerdo con los factores de riesgo, el principal factor de riesgo va a ser el embarazo, debido a los cambios fisiológicos en la glándula pituitaria en la gestación. Esto, pues, cuando al aumentar el tamaño se torna vulnerable a los procesos isquémicos. La pérdida sanguínea en una mujer no embarazada no causa un hipopituitarismo, lo que vuelve pues al embarazo un factor de riesgo predictivo para sufrir esta patología. Como ya les había mencionado, pues va a ser difícil predecir que mujeres van a presentar una hemorragia postparto, pues la mayoría de estas pues pueden no ser otros, no pueden tener otros factores de riesgo más comunes como la multipariedad, el polihidramnios, oramnionitis, embarazos gemelares, inducción de parto y parto instrumentado, entre otros. Se han encontrado otros factores predisponentes como el aumento de tamaño de la glándula y también tener una silla turca pequeña, lo cual pues esto va a generar una restricción en el flujo sanguíneo, así como anormalidades de la coagulación, que ya sean congénitas o adquiridas. Siguiente, por favor. Este va a ser importante entender un poco, o bueno, más bien recordar su anatomía. Como ya sabemos, la glándula pituitaria se perfunde a través de las arterias hipoficiarias superiores e inferiores, que están marcadas en un rectángulo de color azul. El infundíbulo, la eminencia media y la pars tuberalis van a ser irrigadas por la arteria hipoficiaria superior y el lóbulo posterior por la arteria hipoficiaria inferior. La pars distalis va a recibir flujo venoso del lóbulo posterior de la glándula pituitaria por las venas portales, por los vasos portales. Esta ruta va a sumar el 30% del flujo sanguíneo del lóbulo anterior de la glándula pituitaria. Siguiente. Bueno, la otra imagen, por favor. Las hormonas de la adenohipófisis van a ser controladas por factores principalmente estimuladores e inhibitorios, como las hormonas de crecimiento y la prostaglandina. Estas secretados por el hipotálamo. En el lóbulo anterior vamos a encontrar la hormona de crecimiento, la prolactina, hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Hormona estimuladora de tiroides, la hormona adrenocorticotrópica, hormona estimulante de los melanocitos. Y en el lóbulo posterior se van a encontrar la vasopresina y la oxitocina. Durante el embarazo va a ocurrir un aumento del tamaño de la glándula aproximadamente de un 45%
en el primer trimestre hasta 120 a 136% cerca del término. El tamaño normal de la glándula pituitaria va a ser de 4 a 8 milímetros, pero en el embarazo va a alcanzar de 10 a 12 milímetros. Esto pues debido a que tiene que suplir las demandas hormonales durante el estado de gestación, como por ejemplo el aumento de los lactótropos. El aumento de volumen se torna vulnerable a los cambios de flujo sanguíneo por aumento de la demanda. Siguiente, por favor. Y pues bueno, ya basándonos en la fisiopatología, esto va a ser secundario al sangrado excesivo y baja tensional al paso inicial de la necrosis del lóbulo anterior por infarto o por arresto del flujo sanguíneo, siendo muy raro el daño en el lóbulo posterior. Debido al choque hipovolémico, se produce un vasoespasmo y una trombosis con agregación plaquetaria que se genera un daño en las células endoteliales. Si ocurre un daño que sea mayor al 70%, se puede presentar incluso un panhipopituitarismo. Posterior a esto va a ocurrir una disfunción progresiva de la glándula, lo cual pues, nos va a hacer pensar que pueden existir factores contribuyentes, tales como un proceso autoinmune concominante. La glándula pituitaria va a sufrir una isquemia que produce necrosis. Entonces se va a encontrar sangre coagulada y células inflamatorias. Y en las zonas necróticas va a haber una ausencia total de hormonas. En la fase crónica se forman fibrosis, tornándose la glándula pituitaria, la glándula se va a encontrar hipotrófica. Del 90 va a ocurrir en el lóbulo anterior. Las hormonas afectadas más frecuentemente y casi en orden cronológico va a ser la prolactina del 90 al 100% y la hormona de crecimiento, mientras hormonas como la ACTH, por consiguiente también la gonadotropina y las hormonas tirotrópicas que se van a ver afectadas en menos pacientes, que esto va a ser del 50 al 100%. Y la deficiencia pues va a aparecer tardíamente, a veces más de 5 años después del evento hemorrágico. Siguiente, por favor. Como resumen, aquí les puse un esquema. Pues prácticamente es lo mismo que les dije, pero pues se los voy a explicar como en resumen. Esto pues durante el embarazo habrá una hiperplasia de la glándula hipofisiaria. Este agrandamiento de la válvula, de la válvula va a llegar una compresión de las estructuras glandulares y otros a su vez va a llevar a la isquemia. Hay estudios que demuestran que en pacientes con este síndrome se puede deber a una silla turca pequeña, por lo cual pues se considera también uno de los factores de riesgos del síndrome, como ya se los he comentado. Isquemia que ocurre durante el embarazo, si después del parto hay una hemorragia severa, va a empeorar la isquemia, por lo cual dentro de la glándula se va a producir una necrosis de la glándula hipofisiaria o pituitaria. Esta necrosis va a causar una deficiencia de hormonas. El principal dato que podríamos tener va a ser el déficit de la prolactina, o sea que la madre no va a lactar. Al igual que va a haber déficit de hormonas que no pueden llevarnos para a cabo el hipopituitarismo. Siguiente, por favor. Bueno, las siguientes son las manifestaciones clínicas. Doctora, ¿Sí me escuchan? sí, antes de que continúes, entonces en resumen, esta entidad nosológica se debe a una hipertrofia de la glándula de la hipófisis, dado que está en un compartimiento cerrado dentro de la silla turca
pues va a haber una necrosis hipoficiaria, ¿verdad? Secundario a la misma necrosis de la misma por la hipertrofia de la glándula hipoficiaria que se manifiesta con la hipertrofia debido a al exceso hormonal y a la circulación incrementada durante la gestación, ¿correcto? Sí, así es. Ok, bien. Y habitualmente se ve o se veía anteriormente con mayor porcentaje en los lugares donde había pobres servicios hospitalarios, cuando el trabajo de parto se efectuaba en zonas aisladas, marginadas, en las que eran atendidas por la propia familia, las mujeres de mayor edad o las comadronas que se dedicaban a atender los partos de ahí de la comunidad donde se encontraba la parturienta. Ya con el advenimiento de los servicios de salud que se han ido llevando a los lugares marginados, ha ido disminuyendo enormemente este tipo de complicaciones. ¿De acuerdo? Bien, continuamos, doctor, entonces con las manifestaciones clínicas. Claro, bueno, como bien lo mencionó Andy, las hormonas más frecuentemente afectadas van a ser la prolactina y la hormona de crecimiento, mientras que otras hormonas como el cortisol, las gonadotropinas o la hormona tirotrópica se van a ver afectadas en menos pacientes, pero también se pueden llegar a afectar. Para empezar, bueno, después del parto no se va a producir la prolactina, lo que va a llevar a una falla en la lactancia. Las pacientes no van a poder amamantar a sus hijos y ese pues es también una característica clínica muy importante. Después también va a haber un déficit en la hormona de crecimiento y en los adultos este déficit va a provocar falta de anabolismo proteico, lo que generará una disminución en la calidad de vida, es decir, va a generarles bajo estado de ánimo, ansiedad, disminución de la energía, también incremento en la grasa corporal y disminución en la masa muscular, así como una disminución de la densidad ósea que los va a hacer, que va a hacer que tengan un mayor riesgo de fracturas patológicas. Después están las gonadotropinas, que van a generar una disminución de la libido, también disminución del vello axilar y del vello pubiano, y también van a, de manera más crónica, van a generarles a las pacientes atrofia mamaria, anovulación, infertilidad o también oligomenorrea. Después se encuentra, va a haber hablando de la TSH, se va a añadir un hipotiroidismo secundario precisamente por el déficit de esta hormona. Y pues entre sus manifestaciones van a estar la pérdida de velocidad mental, apatía, intolerancia al frío y piel áspera. Hablando ahora de la ACTH, va a producir una insuficiencia suprarrenal secundaria por el déficit de esta hormona. También en esta insuficiencia suprarrenal se va a distinguir de la primaria, porque en esta no va a haber una pigmentación, que es característica de la insuficiencia suprarrenal primaria, la hiperpigmentación. En esta, al contrario, van a presentar palidez las pacientes, y también van a presentar anorexia, apatía, confusión o deshidratación y disminución del vello púbico y axilar, así como pérdida de peso. Y aunque es raro, el déficit de ADH puede ocasionar diabetes insípida también en ocasiones muy esporádicas. Entonces, a la exploración física vamos a tener a pacientes que tengan arrugas alrededor de la boca y de los ojos como signos prematuros de vejez.
sequedad en la piel, van a presentar pérdida de cabello, eh, también disminución en el vello axilar y púbico, así como atrofia mamaria y bradicardia. Y en cuanto a los estudios de laboratorio, la hiponatremia va a ser el trastorno electrolítico más común y puede ocurrir tanto en las formas agudas como en las crónicas, y su causa va a ser multifactorial y se relaciona con la hipovolemia, con el hipotiroidismo subclínico, con bajos niveles de cortisol y con el desarrollo de un síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. También pueden encontrarse alteraciones hematológicas, como lo es la anemia, que es la más frecuente, o pancitopenia y alteraciones en la coagulación. También, bueno, es importante decir que la estimulación de la ACTH puede ser normal en los primeros meses, ya que la corteza adrenal pues aún no se ha atrofiado, y los niveles de FSH y LH pueden encontrarse normales. También los niveles de T3 y T4 libre pueden estar disminuidos con una TSH normal, lo que es un hipotiroidismo subclínico. Pero cuando se administra TRH hay una falla para aumentar los niveles de TSH, lo que nos va a dar a entender que el hipotálamo está funcionando de manera normal. Ahora, en la imagenología, la resonancia magnética nuclear es la técnica de imagen preferida para el diagnóstico diferencial. Sin embargo, también se puede usar una tomografía. Y bueno, en la imagen se va a encontrar una glándula pituitaria agrandada con un infarto a nivel central. Y en el síndrome más avanzado se puede presentar bueno, atrofia progresiva hasta que finalmente se puede encontrar una silla turca vacía, que es una característica del síndrome de Sheehan. Se ha demostrado que hasta en un 70% de los pacientes con este síndrome se va a presentar una imagen de silla turca vacía. Bueno, ahora pasando a los criterios clásicos de esta patología, vamos a encontrar varios. Algunos de estos ya fueron mencionados, pero es importante retomarlos. Entre ellos, pues la historia de hemorragia posparto, el choque severo con transfusión sanguínea también es otro, al igual que la ausencia de lactancia, como nos mencionó la compañera Megan, amenorrea y también hipopituitarismo parcial o total. Y aquí pues las hormonas afectadas son las que ya se mencionaron, como prolactina, hormona del crecimiento, adrenocorticotropina, la hormona luteinizante, la folículo estimulante. Al igual que, bueno, algo muy característico de esta patología es la silla turca vacía, que se puede observar en la resonancia magnética o en la tomografía axial computarizada, como la imagen que vimos anteriormente. Siguiente, por favor. Gracias. En cuanto al diagnóstico etiológico, podemos encontrar varios. Entre ellos, obviamente, el embarazo es el más importante por los cambios fisiológicos que pueden ocurrir en la glándula pituitaria durante la gestación, ya que esta puede aumentar el tamaño y pues puede tornarse vulnerable en ciertos procesos. La multiparidad también es otro. La presencia de polidrapnios, que recordemos que es el exceso de líquido amniótico que va a rodear al feto. También la corioamnionitis, que puede ser más bien es una infección o inflamación de la placenta, el corion, el amnios. Y bueno, otros ejemplos son los embarazos gemelares, el parto instrumentado, al igual que el aumento de la glándula y la presencia de una silla turca pequeña, la cual pues va a restringir el flujo sanguíneo. Siguiente, por favor. Gracias. En cuanto al diagnóstico diferencial, vamos a encontrar algunas patologías, entre ellas la hipofisitis linfocitaria autoinmune. Esta patología igual ocurre en mujeres de periodo de periparto, pero son pacientes menores de 30 años con una disminución de hormona adenocorticotrópica o tirotropina reducidos. También
pueden presentar anticuerpos antitiroideos, antinucleares, parietales, antiadrenales. Esta patología es de inicio agudo, con presencia de cefalea. También puede presentar diabetes insípida. Y bueno, los hallazgos se van a demostrar con ayuda de la resonancia magnética. Otro diagnóstico diferencial para esta patología es el tumor de la glándula pituitaria. Pues este se puede descartar con ayuda de estudios de imagen, principalmente. Y bueno, sí. Otro ejemplo es el hipotiroidismo. Bueno, aquí nos vamos a apoyar con la valoración de la TSH, al igual que de la tiroxina libre. Y bueno, en el caso del primer trimestre, para poder determinar que estamos hablando de un hipotiroidismo, deben ser valores de TSH mayores a 2.4 unidades por litro. En el segundo y tercer trimestre deben ser a partir de valores de 3.5 miliunidades por litro, y en el caso de la tiroxina libre, esta es menor a 0.80 nanogramos por decilitro cuando es un hipotiroidismo de tipo clínico. Cuando es un hipotiroidismo subclínico, la tiroxina libre va a estar elevada, o sea, arriba de 0.80 nanogramos por decilitro. Otro diagnóstico diferencial que vamos a tener pues va a ser la depresión postparto. Pues en este caso pues es un trastorno depresivo mayor que se va a asociar al déficit de la hormona del crecimiento, que me parece que nuestra compañera lo mencionó con anterioridad. Y pues bueno, esta va, para ser considerada depresión, tiene que durar al menos 2 semanas con la presencia de síntomas como que produzcan malestar o discapacidad en la paciente. Y bueno, para esto nos vamos a apoyar de la escala de Edimburgo. Siguiente, por favor. El tratamiento inicial que se recomienda es con hidrocortisona, 15 a 20 miligramos al día, que se va a dividir de 2 a 3 dosis, con tratamiento sustitutivo con prednisolona o dexametasona. El tratamiento hormonal pues va a ser con el reemplazo de la hormona tiroidea y estrógeno con o sin progestágenos, al igual que levotiroxina, 100 miligramos cada 24 horas. Y bueno, en pacientes con situación de estrés o por ejemplo infecciones o intervenciones quirúrgicas, se van a recomendar altas dosis de corticosteroides profilácticos. En pacientes que presenten un valor reducido de tirosina libre, que recordemos que debe ser menor a 0.80 nanogramos por decilitro, pues en este caso se recomienda prednisolona o dexametasona hasta mantener niveles de mayores a 1.6 a 1.7 picogramos por kilogramo. Y bueno, la reposición de la hormona del crecimiento, esta se va a recomendar en pacientes que presenten valores bajos y pues la dosis es individual. Siguiente, por favor. Bien. Empezamos, doctores. Sí. Se va a encontrar el síndrome de Kallmann. Pues va a ser un tipo de hipogonadismo hipogonadotrópico que puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Se caracteriza por hábito eunicoide, déficit de desarrollo sexual y anosmia por desarrollo defectuoso de los bulbos olfatorios. Siguiente, por favor. Esto está en el expediente electrónico. De acuerdo con los antecedentes archivo para sacar la anestesiología. Ya después puede con su ser grave en 1856 por el patólogo español Maester de San Juan, en un caso verificado en una autopsia que se realizó a un varón con un pene pequeño, testículos hipotróficos, escaso vello púbico y ausencia del bulbo olfatorio. Posteriormente, en 1944, Kallmann, que fue un psiquiatra y genetista alemán, publicó casos de ciertos afectos procedentes de 3 familias y postuló la naturaleza
enfermedad. Con sus En los años 50, Morsier, que fue un neurólogo suizo, describió la combinación de hipogonadismo y defectos de la línea media. A esto lo llamó displasia gonadogenital. Fue el primero en surgir el origen de hipotálamo del hipogonadismo. Siguiente, por favor. De acuerdo con la epidemiología, este síndrome puede ser esporádico o familiar y afecta tanto a hombres como a mujeres. Esta condición es genéticamente heterogénea y un 60% de los casos va a ser esporádica, sin que lleguen a existir algún antecedente familiar. Entre la población francesa, la prevalencia de hipogonadismo hipogonadotrópico idiopático es de aproximadamente 1 en cada 10.000 hombres. Y en Italia, la prevalencia de este síndrome es de 1 a cada 86.000 hombres. Se estima que la incidencia mundial de este síndrome varía de 1 a cada 10.000 a 1 a cada 86.000 hombres y afecta 5 veces menos a las mujeres. Se realizó un estudio coherente de 250 individuos con hipogonadismo hipogonadotrópico idiopático, que la proporción varón-mujer se acerca de 4 a 1. Además, aproximadamente 2/3 partes tenían hiposmia y anosmia, es decir, que el síndrome de Kallmann, y 1/3 parte hipogonadismo hipogonadotrópico idiopático normósmico. Se han descrito 3 tipos de patrones de herencia, que va a ser la ligada al cromosoma X, la autosómica dominante y a la autosómica recesiva. Siguiente, por favor. La anosmia o hiposmia va a estar relacionada con la ausencia. Andy, perdón. El doctor acaba de mandar mensaje que si podemos terminar la clase en este momento. Ah, ok.